Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy vamos a hablar de Secretos de un matrimonio, la serie pues de teatro filmado, podríamos decir, que en este caso fue dirigida por Ingmar Bergman en el año 1976 y que acaba de tener un remake recientemente estrenado por HBO, protagonizado el remake por Jessica Chastain y por Oscar Isaac, que además son dos productores de la misma serie, una serie de 5 episodios. Hay que recordar que la original tenía uno más, tenía 6, y que básicamente abarca pues una década en la historia de dos personajes y cuenta a través de escenas muy concretas el desarrollo de estos dos personajes y la evolución de su matrimonio. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo me voy a centrar esto es un breve análisis de la original, de la del 76, de la de Ingmar Bergman. ¿Por qué? Porque para mí es una obra maestra. Y por lo tanto, de una obra maestra es muy difícil hacer un buen remake. Punto primero. Punto segundo, porque todavía no ha sido estrenada al completo para los que tenemos HBO España el remake, y por lo tanto yo tengo la característica de que me gusta ver las series completas, cuando estén enteras. Ya no solo una miniserie, como es este caso, sino las series de 6 7 temporadas. Yo me espero a que estén todas disponibles y luego ya me zambullo en ellas cuando tengo el tiempo suficiente como para hacerlo. Esto me hace a veces esperar durante años. En este caso concreto no va a ser tanto, en un par de semanas ya podré disponer de la serie entera, pero como digo, me interesa poco este remake, más allá de ver cómo la corrección política cercena a Bergman, que es un poco lo que espero, y quizás un ejercicio pues un poco similar al de Historia de un matrimonio, esa película con Scarlett Johansson y Adam Driver, dirigida por Noah Baumbach, de hace apenas un par de años, que realmente era basurienta, una película muy mala, que se quedaba con lo peor del cine de Bergman, es decir, el teatro filmado, que bueno, es un poco el eje de Bergman. Bergman sabe hacerlo bien, aunque yo no soy muy aficionado a ese tipo de cine, es un poco la excepción que confirma la regla. Se quedan con eso, se quedan con la pedantería y se quedan con el ritmo lento. Y también confunden normalmente desarrollar mal a un personaje con ahondar en esa incomunicación con la que está obsesionado el cine de Bergman. En efecto, el cine de Bergman está realmente obsesionado por la incomunicación de unos personajes que, bueno, tenemos películas como Persona, de Bergman, donde por cierto él conoció a Lee Fullman, que es la protagonista de la serie de Secretos de un matrimonio y que fue su mujer en la vida real, una actriz extraordinaria y una mujer realmente bella, que por cierto tiene cierta similitud, ¿no?, física con Jessica Chastain. Entonces, bueno, Bergman en persona hace que los personajes prácticamente no hablen, pero que cuando hablen sea como una sucesión de monólogos, ¿no? Tenemos esos primeros planos y entonces mientras un personaje está hablando, Bergman hace lo contrario a lo que se suele hacer, ¿no? En vez de enfocar al personaje que habla, nos enfoca al personaje que recibe y estamos viendo su reacción, y realmente esto también hace que ahondemos en la incomunicación, ¿no? Como uno está transmitiendo mediante el lenguaje un discurso concreto y el otro, ya solo por sus reacciones, vemos que está haciendo una lectura personal, ¿no? De alguna forma, esa incomunicación es una variante y una obsesión que siempre está en la obra de Bergman. Bergman es un autor que tanto en su obra literaria como en su obra teatral, como en su obra cinematográfica, está obsesionado por dos temas, el amor y la muerte, ¿no? Muchos hablan del silencio de Dios, etcétera. Bueno, realmente ahí lo que se esconde es el miedo a la muerte. De hecho, esto lo hereda el que es su gran parodiador, su gran continuador, su gran discípulo con variantes, que es Woody Allen. Woody Allen tiene esa misma obsesión por la muerte. El propio Woody Allen en su vida ya ha dicho en varias ocasiones que él hace tanto cine por no pensar en la muerte. Una cita que sin duda podría aplicarse al propio Bergman, que hizo cientos de obras teatrales, que hizo obras literarias, aquí tengo dos, por ejemplo, o que hizo pues numerosas películas de gran calidad. Entonces, amor y muerte, y en el caso de Secretos sin matrimonio, algo también muy interesante, que es la muerte del amor. Es decir, frente a esa sucesión de opuestos, que es el amor y la muerte, Eros y Thanatos, Freud y por supuesto toda la cultura griega clásica, etcétera, que los contraponen, la muerte del amor. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente los seres humanos somos seres finitos, pero tal y como concebimos el amor, que puede ser algo biológico, puede ser algo cultural, ¿no? Es decir, no van a llamar a lo mismo amor, pues, por ejemplo, Ovidio en las Metamorfosis. Ovidio en las Metamorfosis habla de amor, pero cuando habla de amor casi siempre habla del deseo sexual que tiene, por ejemplo, un dios para, pues, alguna ninfa que haya por ahí. En el caso del amor, tal y como lo concebimos nosotros, en las canciones, en las películas, en los poemas,
viene casi siempre muy marcado por cierto tipo de amor, que es el amor trovadoresco, que se produce, pues digamos, en la lírica del siglo XV, del siglo XVI, y que se expande hacia todo Occidente, que sufre luego una evolución en el romanticismo, pero que de alguna forma ya venía marcado, ¿no? Cierto tipo de idealización, de relación con la amada, porque hay que decirlo, los poemas eran escritos por hombres y eran referidos a mujeres. Es un amor al tiempo muy ideal y al tiempo pues tiene cierto sensualismo, es un sensualismo metafórico, y esa parte sensual pues viene más marcada por lo sufí, ¿no? De hecho, esa parte sensual sufí pues luego podemos relacionarla con poetas, pues sobre todo Juan de la Cruz, ¿no? Juan de la Cruz viene desde luego, como demuestra muy bien Luce López Baralt en un libro extraordinario sobre el tema, sobre Juan de la Cruz, pues demuestra esa influencia sufí. Pero por volver a esta película, desde luego hay que mencionar este libro, que es Linterna Mágica, que es la biografía de Ingmar Bergman, y hay que mencionar sobre todo este otro, Las mejores intenciones. Es una novela de Ingmar Bergman en la que cuenta básicamente la biografía de sus padres. De hecho, es un libro que acaba con el nacimiento del propio Ingmar Bergman. Cuenta la historia de sus padres desde que se conocen hasta que él nace. Y básicamente lo que cuenta es una historia de amor que está condenado a morir. Pero hay que decir que las muertes en el amor de Ingmar Bergman no son muertes de que se cercene el todo, ¿no? Sino que de alguna forma ahí queda una chispa, y por eso de alguna forma me gusta esa visión realista, porque es un amor que realmente nunca puede morir, o sea, todo el amor en el cine de Bergman es eterno, pero eso no significa que sea eternamente compatible. Entonces, lo que suele pasar, y pasa por ejemplo en Las mejores intenciones, y aquí vemos el interés biográfico de Bergman, porque era la historia de sus padres, se pasó tantos años contando esa misma historia de un amor condenado a destruirse y al mismo tiempo a permanecer de una forma quizás más serena, más reposada, más acorde también con la evolución de la edad de los personajes, como veremos ahora en Secretos de un matrimonio, es la propia historia de sus padres, como se ve muy bien en la novela, que por cierto fue adaptada al cine por Billy August, porque Bergman se había retirado del cine, se retiró como se sabe con Fanny Alexander, aunque curiosamente Bergman más tarde volvió para hacer una última película, muchos años después, 20 años después de Fanny Alexander, que es Sarabanda, que es la continuación precisamente de Secretos de un matrimonio, de la serie de la que estamos hablando hoy. ¿Por qué no hablo de Saraband? Porque es una continuación, pero al haber tanta distancia, 30 años de distancia con la serie, yo creo que pierde fuelle, porque mientras que la serie es un producto muy homogéneo, muy acabado, la película es otra cosa. Muy interesante, sin duda Bergman quiso hacerla por una razón y romper un poco tantos años de silencio y esa promesa de no volver a las cámaras después de Fanny Alexander. Si lo hizo fue por una razón, ¿no? Si no dirigió la adaptación de Las buenas intenciones, que la dirigió su buen amigo Billy August, aunque él sí hizo el guión, Bergman, fue por algo. Y sin embargo, si hizo Saraband, también fue por algo. Era porque había muerto su mujer. Y entonces él de alguna forma quería hacer ese homenaje contando la parte final de la vejez. Pero ya digo, hoy nos vamos a centrar en Secretos de un matrimonio de 1976. Tampoco mi intención es hacer un análisis exhaustivo, más bien quiero hacer una especie de prólogo, de introducción, para que el siguiente paso lo den ustedes introduciéndose en la película. Entonces, ¿qué voy a decir? Ya hemos dicho que es teatro filmado, es una serie que recorre una década y sin embargo está compuesta de 6 capítulos en los cuales son prácticamente 6 escenas teatrales. En ese sentido hay que destacar el primer capítulo que tiene, digamos, una división en 2 partes. El primer capítulo tiene una parte inicial muy interesante, que es un test que se está haciendo a la pareja, en la que ambos aparecen sentados. En ese momento de la película es cuando aparecen sus hijos, que luego desaparecen, y aunque se habla de ellos en numerosos casos de partes de la película, de la serie, perdón, no vuelven a aparecer directamente. De alguna forma ya nos está diciendo Bergman que aunque se hable de ellos, los importantes van a ser los 2 personajes que tenemos en pantalla, y se les está entrevistando porque son un ejemplo de un matrimonio feliz. Ya solo en ese plano, que dura unos 15 minutos, si lo paráramos y lo analizáramos, tendríamos, pues yo no me lo podía quitar de la mente, a esos típicos matrimonios, como pueden ser los Arnolfini, que la pintura flamenca del siglo XVI retrató. Esos burgueses acaudalados, en cuyos cuadros se puede ver el estilo de vida y la descripción de los personajes. Bergman está haciendo exactamente lo mismo. Si congelamos la imagen, aunque en realidad no hace falta hacerlo porque tenemos 15 minutos para que esa imagen prácticamente no se mueva la cámara, pero sí esté
moviéndose el estado de los personajes por lo que van diciendo, se nos plantea un matrimonio perfecto, la quinta esencia del amor, ¿no? Podríamos decir, la quinta esencia del matrimonio, el ejemplo a seguir. Bien, pues esa es la primera escena en la que ya hay cosas que para el espectador un poco avezado chirriarán, ¿no? En principio nos dice, bueno, son perfectos, etcétera, pero ya ve uno que algo chirría. Segunda parte de ese primer capítulo, que es el fundamental. Aunque luego los demás sean muy, muy interesantes, el primero es el fundamental. Entonces, después de esto, hay una cena con dos parejas. La que acabamos de ver, la que está compuesta por Lee Fullman, como he dicho antes, y él, que es Erland Jofferson, autor clásico también actor clásico del cine de Bergman, que además luego Tarkovsky robaría para Sacrificio, su última película. Pero bueno, ahí tenemos a estos dos personajes soberbios, es decir, tal y como está compuesta la serie, es una serie muy teatral, es una serie muy actoral y desde luego está hecha para que ellos se luzcan y demuestran una capacidad actoral que tiene muy poco parangón para mí en la historia del cine. Ese trabajo en 6 partes que realizan ambos actores es verdaderamente encomiable. Entonces se nos plantean a estos dos, a este matrimonio que está cenando con otro matrimonio de amigos. Y claro, es realmente una cena muy tensa porque desde el primer momento se nos plantea que hay una crisis matrimonial, pero no en el matrimonio protagonista, no en Lee Fullman y Erland Jofferson, sino en los amigos. Realmente un matrimonio totalmente descompuesto que se abre en canal ahí delante, que parece en varios puntos que está a punto de romperse, una auténtica crisis irresoluble. Es más, en un momento dado, ellos, dado que ella es abogada, el personaje de Lee Fullman dice, bueno, puedes hablar conmigo para llevar las cuestiones legales, es decir, que parece que ese matrimonio está prácticamente roto y sin embargo el matrimonio protagonista pues se muestra en todo momento incómodo, como se mostraría cualquier pareja en un caso así, pero con cierta distancia, no queriendo hacer leña al fuego, muy sosegados, muy tranquilos, etcétera. Una actitud que da a entender que ellos realmente están en otra postura. Es más, de nuevo, como en la primera escena, sale esta pareja matrimonial como una pareja idílica, como el ejemplo, como precisamente aquello a lo que los dos amigos no se parecen y deberían parecerse. Bien, pues parece que todo es perfecto. Acaba esa cena muy tensa y lo que vemos es una tercera parte de ese primer capítulo que son ellos fregando los platos. Ella está limpiando, un poco como una mujer de la época, de los años 70 en Suecia, está limpiando los platos, pero ojo, él le ayuda, él está secando los platos, están trabajando en equipo, ligeramente romántico, y mientras van diciendo, bueno, y tú me engañarías, porque en la conversación ha salido que la otra pareja se engaña, entonces tú me engañarías, tú te divorciarías, etcétera, y sin dar tampoco unas respuestas de película americana romántica, sí que da la sensación de que es un matrimonio entero, ¿no? Realmente hay una solidez encomiable. Bien, la tercera parte es, sí, después de esas dos primeras partes y de que les hayamos visto fregar los platos, hay una tercera parte donde ya se puede empezar a atisbar lo que va a ser la serie. Una conversación con ambos metidos en la cama, leyendo, en la que de pronto se empieza a ver que hay una fractura. Es decir, es como si esa conversación del otro matrimonio delante de ellos hubiera sido el pistoletazo de salida para una crisis. Y eso es lo que vamos a ver exactamente en los 5 capítulos posteriores. 5 escenas en las que van avanzando los años, y aquí quiero hacer una referencia, que es la referencia a Cold War, la película de Paweł Pawlikowski, la película polaca de hace apenas unos años, que concursó como mejor película de habla no inglesa, me parece una película extraordinaria. Hugo Guillén la citó en el programa de las 10 mejores películas de la década que hicimos aquí, y desde luego, pues, ¿por qué no? Merece estar ahí, para el gusto de cada uno, algunos le pondrían entre las 10, otras no, pero desde luego está entre las mejores, sin lugar a duda, una película extraordinaria que justamente tiene dos similitudes con el cine de Bergman. Una es que está planteada como una película igual, donde los personajes se van encontrando en distintas escenas, empieza como una historia de amor idílico y luego se va viendo que no lo es, pero que también es, como acabamos de mencionar, una de esas historias de amor que no pueden destruirse del todo, que se destruyen, que no son eternas, pero que al mismo tiempo no quedan destruidas del todo, sino que evolucionan, y en el caso de la película de Cold War, pues tiene un desenlace muy original y muy potente. Es más, el propio director de esa película, Paweł Pawlikowski, dice, y aquí entra la segunda similitud con el cine de Bergman, aparte, bueno, de que también a Pawlikowski el tema de Dios le interesa mucho, no hay más que recordar su película anterior, Ida, una película perfectamente bermaniana, sino que es la historia de los padres de Pawlikowski. Evidentemente, sin el final que hay en la película, porque de lo contrario Pawlikowski no habría existido, obviamente,
pero en eso también tiene relación con las buenas intenciones el libro, más tarde convertido en guión, de Bergman, dirigido por Billy August. Hecho este pequeño excurso, lo que vemos es la evolución de esa pareja a lo largo de distintos años. Escenas distintas, ¿no? De hecho, vemos cómo se divorcian y vemos cómo después del divorcio pues siguen teniendo encuentros, ¿no? Y la evolución física, primero, eso está muy conseguido, y después la evolución, sobre todo anímica, de esos personajes en escenas muy concretas. Es decir, a lo mejor han pasado 5 años, pero nosotros solo estamos asistiendo a una escena donde, sin embargo, podemos ver perfectamente cómo se ha sucedido esa evolución. Con una brillantez excepcional, ¿no? También a ese respecto podríamos hablar de Richard Linklater, el director de, por ejemplo, una trilogía extraordinaria que tiene mucho que ver, la trilogía Antes del amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer, donde precisamente lo que hace es, en 3 décadas distintas, la primera en los 90, la segunda en los 2000 y la tercera en 2010, plantearnos 3 conversaciones grabadas también de forma muy teatral, aunque eso sí, evolucionando por 3 ciudades. En primer lugar, si no recuerdo mal, era Viena, en segundo era París y en tercero era Atenas. Se nos muestran a 2 personajes que en el primer punto son 2 estudiantes viajando en el Interrail que de pronto pasan una noche juntos paseando por Viena en la que se enamoran. El segundo son 10 años después, ellos que se reencuentran por primera vez en París, en una librería donde él está presentando el libro donde precisamente cuenta esa historia de amor que sucedió hace 10 años. Y en el tercero nos encontramos otra vez, bueno, y después viajan hasta la casa de ella en París, porque además ella es francesa, Judy Delphi, vive además en París, y él es norteamericano, ha ido a París solo a presentar el libro y se tiene que volver. El actor, por cierto, es Ethan Hawke. Y en la tercera parte ya vemos cómo finalmente ese segundo encuentro en París hace que ambos rompan con las vidas que tienen, se casen, pero les vemos en un momento de crisis en el que parece que ellos mismos, que al principio son de nuevo una pareja idílica, un matrimonio feliz, el ejemplo de amor, etcétera, tal, están a punto de romperse, ¿no? Por una serie de problemas que hay ahí y que se ven precisamente en una conversación que hay hacia el final de la película, en la que se encuentran en un hotel, ¿no? Esa típica reunión en el hotel sin niños que hacen a veces los matrimonios para reavivar la pasión, etcétera. De pronto eso se convierte en una conversación llena de reproches donde sale todos los trapos sucios de la relación, muy al estilo de lo que vemos en Secretos de un matrimonio, que realmente es así, ¿no? Como de pronto de la nada parece que todo es perfecto y empiezas a ir debajo de las alfombras una cantidad de polvo impresionante, pues parece que todo se va a derrumbar. O sea que también habría que hablar de eso, y desde luego el paso del tiempo no está llevado de esa forma rajatabla como Linklater, que por cierto, Linklater en Boyhood, su película Boyhood, que es una especie de remake, o bueno, no es un remake, pero tiene mucho que ver con los 400 golpes, ahí sí que lo hizo literalmente, o sea, estuvo grabando durante 10 años a un niño. La película nos cuenta 10 años en la vida de un niño, que prácticamente lo vemos hasta que se convierte en adulto, y además grababa escenas una vez al año, de forma que está el propio desarrollo físico de todos los personajes de la película. Bergman no llegó a hacer eso, pero está claro que sin lo que hace Bergman en Secretos de un matrimonio, es muy difícil que esto llegara a ocurrir. Como si lo que hace Bergman en Secretos de un matrimonio, es muy difícil que lo de Cold War se llegara a producir. Entonces, bueno, y por cierto, también ese inicio de falso documental que tenemos en Secretos de un matrimonio, esos primeros 15 minutos que están grabados como si fuera un documental televisivo, y que yo comparaba con algún cuadro flamenco de un matrimonio burgués, porque además es que la burguesía es la clase de Bergman. ¿Por qué? Bergman no firmaba proletarios, porque evidentemente un proletario no se va a plantear la existencia de Dios, un proletario no se va a plantear la felicidad, un proletario no se va a plantear el amor, un proletario se va a plantear la supervivencia. Entonces, todos los temas que le interesan a Bergman, que le obsesionan, son temas puramente burgueses, además de una sociedad como la sueca, que siempre, como todos sabemos, pues es la sociedad, la socialdemocracia, y una sociedad en la que todo va muy bien económicamente, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ese inicio precisamente lo cogerá también Tarkovsky, que es uno de los grandes admiradores e imitadores con variantes, porque todos los grandes imitadores de Bergman incluyen variantes, no así lo que antes mencionaba de Noah Baumbach, que en Historia de un matrimonio no lo hace. Entonces Tarkovsky coge ese inicio también para El espejo. El espejo empieza con una especie de programa muy extraño televisivo en el que hay una especie de hipnosis para que un chaval que no puede hablar hable.
un inicio realmente fascinante y también inolvidable, y que a mí me recuerda mucho al inicio de Historia de un matrimonio. Yo creo que hay una conversación entre ambos inicios y desde luego entre el cine de ambos directores. No en vano, la última película de Tarkovsky antes de morir de cáncer, Sacrificio, una muerte temprana, la de Tarkovsky, está hecha con Sven Nykvist, que es el director de fotografía clásico de Bergman, que también trabaja en esta película, y con esta serie, en Secretos de Matrimonio, y con el actor estrella junto a Max von Sydow. Max von Sydow no aparecía, pero Erland Jofferson, que también es el actor principal masculino de Secretos de un Matrimonio. Entonces, Bergman, el propio Bergman, bueno, pues como se cuenta aquí, Bergman es un tipo que desde luego si cree en algo, aquí en Linterna Mágica, en sus memorias, es que cree en la monogamia. Por eso se ha casado varias veces, ¿no? Porque cree en la posibilidad de un amor eterno a una única mujer, a pesar de las infidelidades, del deseo, de la tentación, etc. Y por esa razón, claro, él iba renovando su matrimonio, ¿no? Es un comentario un poco irónico, pero que se puede aplicar. Y ya digo, sobre todo el que ese amor eterno, aunque fracase, queda, ¿no? De alguna forma queda, puede ser reactivado, etc. Bueno, dicen que la serie Secretos de un Matrimonio supuso un impacto para la sociedad de su tiempo, causó auténtica conmoción. Hay que pensar que en Suecia todo lo que hacía Bergman era recibido con auténticos aplausos y hizo que hubiera un repunte de divorcios y que hubiera un repunte también de terapias matrimoniales, ¿no? Y de alguna forma ahora se está comentando un poco lo mismo con este remake. No la veas si estás casado, si quieres casarte, porque puede ser horrible, etcétera. Pero también plantea otra cosa, ¿no? Quizás para saber si tu relación es sólida tengas que verlo, ¿no? De alguna forma lo que podríamos plantear es, ¿realmente es un amor fracasado el que se muestra en Secretos de un Matrimonio? ¿O más bien es la única forma realista y posible de amor eterno que puede existir? Esa sería un poco la pregunta que a mí me asalta viendo, y que desde luego si alguien quiere ver la serie, que es a lo que quiere invitar en definitiva este vídeo, este breve análisis, y dejar en los comentarios su impresión, desde luego yo estaría encantado de leerlo, de contestarlo, porque para eso se hace, ¿no? Un poco que me conteste a esta pregunta, si realmente ese es el verdadero amor eterno, o si no, si realmente el típico amor de película, ese es el amor eterno, pero si eso se puede dar en la realidad, o si es el de Secretos de un Matrimonio. Y bueno, poco más que decir, realmente no quiero entrar mucho más a valorar la serie, porque con Bergman me ocurre como con Hitchcock, me ocurre como con Kubrick. Por cierto, Kubrick, absoluto enamorado del cine de Bergman. Yo creo que la última película de Kubrick, Eyes Wide Shut, tiene mucho que ver con Secretos de un Matrimonio y con cómo Bergman retrata las relaciones. Si recuerdan Eyes Wide Shut, hay una conversación clave en la película cuando ambos vuelven de una fiesta, Tom Cruise y Nicole Kidman, que además eran pareja en la vida real, y se fuman un porro, y de pronto ella le cuenta ella le pregunta a él, a Cruise, estando ella detrás de un fondo rojo y él detrás de un fondo azul. Ella le pregunta a él que dónde ha estado con dos modelos con las que se ha visto en la fiesta, si se las ha tirado, ¿no? Podríamos decir, se las ha follado, de hecho le pregunta. Y él le dice que no, y bueno, le trata un poco de justificar y acaba metiéndose en un embrollo, ¿no? De todas las respuestas que da, digamos que habla bastante de más, y entonces ella le cuenta una fantasía que tuvo años atrás que desencadena en el personaje de Tom Cruise toda una crisis, que es lo que luego se verá en la película, un poco con un tono onírico. Bueno, hasta aquí lo de Ice White Shut. También hay que decir que mientras hablan se cambian los fondos, de pronto ella está en el fondo azul y él en el fondo rojo, cuando ella le cuenta la fantasía. Yo creo que esa escena y en general esa película, Eyes Wide Shut, estando hechas con el absoluto talento de Kubrick, genial, creo que es una película que debe muchísimo a Bergman, y me atrevería a decir que debe muchísimo a Secretos de un Matrimonio de Ingmar Bergman, ¿no? Más concretamente también, porque aunque se nos está contando la relación de una pareja, en el fondo se nos está contando en muy pocas horas. En el caso de Ice White Shut, en 3 días, o mejor dicho, en 3 noches, y en el caso de Secretos de Matrimonio, en 6 escenas. Pero como digo, no quiero profundizar mucho más por la sencilla razón de que cuando uno trabaja con las películas y con las obras de estos grandes autores, de Hitchcock, de Kubrick, de Bergman, pues tiene la sensación de que está condenado a quedarse corto, a menos de que se encierra a escribir un libro sobre el tema, y que también me dan ganas, ¿no? De escribir un libro sobre Bergman, porque ya ahora que he visto esta, quiero ver la otra, tal, pascual. Bueno, no se puede, entonces vamos a caer un poco en los tópicos.
tópicos para cerrar, ¿no? Los tópicos es que los personajes son inolvidables, los dos personajes protagonistas, interpretados por Lee Fullman y Erland Jofferson, son realmente inolvidables. Los temas de la película son los temas esenciales, ya no de un matrimonio, sino en general de la vida, porque acaba saliendo la muerte, la infidelidad, la amistad, etcétera. Es un auténtico pedazo de vida, ¿no? Que para mí eso es lo que es una obra maestra, cuando se consigue extraer la condición humana, un fragmento de condición humana y volverlo inmortal y maximizarlo mediante el arte. Y para mí es una de las mejores series. No suele aparecer en los cánones, no suele aparecer en las listas de mejores series de todos los tiempos, pero para mí sin duda lo es. Así que recomiendo muchísimo que se vea. Era un poco el fin de esta breve reseña de esta serie, Secretos de un matrimonio, de Ingmar Bergman. Quien la haya visto, pues que me diga sus impresiones. Quien no la haya visto, ya está invitado a hacerlo. Y después, que no se olvide de volver aquí y decirme sus impresiones y poco más. Ya solo me queda invitarles a que se suscriban, a que le den a me gusta, a que le den a la campanita de notificaciones, porque ya saben ustedes que YouTube es muy traicionero, sobre todo para aquellos que no nos encuadramos dentro de lo políticamente correcto. Y poco más, que espero que hayan disfrutado el vídeo. Volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.